Ahora vamos a hablar acerca de probabilidad condicional. Y esto va a ayudarnos, va a ayudarnos a hablar un poco más acerca de la independencia. Y la independencia acá va a tomar un sentido bastante interesante. Omega es un espacio muestral, ya como antes, y A y B dos eventos. Entonces este es el espacio muestral, que recordemos que este es el conjunto que contiene los resultados del experimento aleatorio. Entonces nuestra definición dice que la probabilidad de A dado B se define de esta manera, como la probabilidad, y se escribe así, la probabilidad de A dado B. Ese slash significa dado B en el sentido de que el conjunto B ya ocurrió. Dado que ocurrió el conjunto B, a mí me interesa calcular cuál es la probabilidad de A. Y la forma de esta definición es esencialmente medir cuál es la probabilidad de la porción que intersecta A con B, pero ahora no considerando a omega como el espacio muestral, sino como que B. O sea, si tú te das cuenta, esta definición, entendiendo que la probabilidad de B es distinta de 0, porque está en el denominador. Entonces, si tú, por ejemplo, lo quieres ver esto en un diagrama de Venn, podrías verlo así. Tú tienes omega y tienes el evento A y el evento B. Entonces el evento B ya ocurrió. Perfecto. Entonces vamos a achurar aquí por el hecho de que ya ocurrió. Y ahora lo que tú quieres hacer es medir cuál es la probabilidad de A dado que el evento B ocurrió. Pero como estamos dividiendo por la probabilidad de B, estamos solamente poniendo nuestra atención en el evento B, no en el espacio muestral. Y lo que tú estás midiendo aquí es cuál es la porción de la intersección, qué porcentaje representa esa intersección del total en tanto por uno. Entonces, si tú aceptas esa definición, usualmente esa definición se puede usar de esa forma o se puede usar como la intersección. Esto recuerda que esta fórmula es equivalente a decir que la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que es la misma cosa. Sin embargo, a esta regla se le llama regla multiplicativa. ¿Ya? Esto se le llama regla multiplicativa. Entonces, cuando tú quieres usar esta definición, la puedes usar de esa forma o la puedes usar de esa forma. Entonces, es importante darse cuenta que cuando tú estás definiendo esta probabilidad, esencialmente lo que estás definiendo es una nueva medida de probabilidad. Y si estás definiendo una nueva medida de probabilidad y es una medida válida, debería satisfacer los axiomas de Kolmogorov. Y en efecto es así. Entonces, esta nueva P, ¿ya?, de A dado B satisface entonces los axiomas de Kolmogorov. ¿Ok? Entonces antes de ir a los axiomas de Kolmogorov, quiero hablar un minuto acerca de esta probabilidad. Cuando tú tienes información respecto a un proceso que tú conoces, imagínate que tú has estado en una empresa observando un proceso por mucho tiempo y sabes que hay eventos que el evento A depende de ciertos eventos. Entonces tú estos eventos los has caracterizado y conoces toda la historia. Y dada la historia que tú conoces, tú quisieras saber cuál es la probabilidad de este nuevo evento. Eso en ingeniería o en ciencias es muy interesante. Podrías tú hacerte preguntas de la vida diaria. Por ejemplo, dado que yo estoy sentado en la tarde, un día en una silla fuera de mi casa, ¿cuál es la probabilidad que pase un elefante por frente de mi casa? Tú debes pensar, eso es muy poco plausible. Bueno, pero si ahora hacemos la siguiente pregunta. Dado que hay un circo en la ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que pase un elefante frente a mi casa? Bueno, en realidad eso tiene un poco más de sentido. Es una manera quizá burda de ilustrar esto que tiene que ver un poco con los procesos industriales o con las variables que tú vas a tratar en ingeniería. Pero la gracia es que el evento B ya ocurrió. Y eso puede significar, a ver, basado en toda la historia que yo tengo, la probabilidad de B,
¿Cuál es ahora la probabilidad de A? ¿Cómo se relaciona la probabilidad de A dado que el evento B ocurrió? Entonces, volviendo al caso de los axiomas de Kolmogorov, te recuerdo que esta probabilidad es en efecto una medida de probabilidad porque satisface los axiomas de Kolmogorov. Y en efecto, la probabilidad de A dado B es siempre una probabilidad que es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Y bueno, ese es el segundo axioma, ¿no? El primer axioma dice que la probabilidad de A dado A, eso es igual a 1. Y el tercer axioma, entonces, dice que si tú tienes una colección A1 hasta AN de eventos disjuntos y tienes un evento A es otro evento, entonces la probabilidad de la unión de todo eso A sub I dado A, eso no va a ser otra cosa que la suma desde I igual 1 hasta n de la probabilidad de A sub I dado A. ¿Ok? Entonces, dado que se satisfacen esos tres axiomas, entonces en efecto la probabilidad condicional es una nueva medida de probabilidad, válida. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación existe? ¿Ya? Nos surge la curiosidad, ¿qué relación entonces existe entre estas dos probabilidades? La probabilidad de A dado B y la probabilidad de B dado A. Para responder esa pregunta, podemos usar la definición en ambos casos. La probabilidad de A dado B la podemos escribir como la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de B. Y la probabilidad de B dado A la podemos escribir como la probabilidad de B inter A partido por la probabilidad de A. Eso es la probabilidad de B dado A y esto es la probabilidad de A dado B. Entonces, si nosotros igualamos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Es decir, este lo pasamos acá y este lo pasamos acá, entonces la probabilidad de intersección, como es la misma, de aquí resulta ser que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que es la probabilidad de intersección en ese lado, es lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Es decir, la probabilidad de A y B, de B dado A y A dado B, no es lo mismo. No es lo mismo que ocurra el evento B y luego preguntarnos por la probabilidad de A, que ocurra el evento A y luego preguntarnos por la probabilidad de B. ¿Okay? Y esa es la relación que existe entre estas dos cantidades. ¿Qué otra cosa nos interesa? Bueno, nos interesaría saber, por ejemplo, cómo poder calcular la probabilidad de A complemento dado B. Bueno, la probabilidad de A complemento dado B, lo que podemos hacer es, esencialmente, para esta probabilidad, aplicar la definición A complemento inter B partido por la probabilidad de B. Y allí nos damos cuenta, entonces, que esto es B menos A. Y la probabilidad de B menos A nosotros la hemos calculado ya. ¿Sí? Esta probabilidad, ¿te acuerdas que es la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B, partido por la probabilidad de B? Entonces, como esto se cancela, te queda 1 menos la probabilidad de A inter B, partido por la probabilidad de B. Y ahora, usando la definición, eso es 1 menos la probabilidad de A dado B. Así que la intuición que tú tenías era correcta. Esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de A dado B. Entonces podemos aplicar algunas propiedades, ¿cierto?, de los conjuntos y podemos observar cómo funcionan las reglas de las probabilidades. Antes de ir a un ejemplo, quisiera explicar un poquito más el concepto de probabilidad condicional y de independencia. Recordemos que la probabilidad condicional de A dado B lo que dice es que tú mides la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de B. Pero, ¿qué sucede si A y B son independientes?
si tú tienes que aquí tú agregas la independencia de A y B, entonces esta probabilidad se puede factorizar. Y se puede factorizar de esta forma. Probabilidad de A por la probabilidad de B partido por la probabilidad de B. Entonces, como asumimos que la probabilidad de B no es 0, eso es simplemente la probabilidad de A. Y esto corrobora lo que yo dije al comienzo. El concepto de probabilidad condicional significa que yo quiero medir la probabilidad de A dado la ocurrencia de B. Pero los eventos son independientes cuando la ocurrencia o la no ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A. Y ese es el caso. ¿Tú te das cuenta? Cuando la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de A, como si tú no hubieras condicionado, eso te está diciendo que la ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A. Y ese es el sentido de la independencia. Si la ocurrencia o la no ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A, son independientes. O si la ocurrencia o no ocurrencia de A no afecta la probabilidad de B, significa que A y B son independientes. Y esta definición, entonces, tú podrías darla, esta propiedad, también podrías darla como una definición. Entonces, cuando tú quieras probar la independencia entre dos eventos, puedes probar que la intersección se separa como el producto de las probabilidades marginales, o puedes probar esto, que es equivalente. Para fijar entonces las ideas, vamos a considerar el siguiente ejemplo. En una familia con dos hijos, se sabe que un hijo es hombre. Y si el evento A es que los dos hijos son hombres, y el evento B es que hay un hijo hombre aquí, y todas las posibles combinaciones, entonces lo que te preguntan es cuál es la probabilidad que el segundo hijo sea hombre. En este caso, te recuerdo que el espacio muestral contiene 4 elementos. Los dos hijos hombres, una mujer o un hombre, o primero una mujer y otro hombre, y 2 mujeres. Entonces, si te das cuenta, si sabemos, cuando en los enunciados se dice, si se sabe, eso te están diciendo, dado que conozco el hecho de que hay un hombre, dado que existe un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo hijo sea hombre? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de A? Si se sabe, o dado que el hijo es hombre, o si se conoce que hay un hombre, ¿cuál es la probabilidad que el otro sea hombre? Esa es la forma de plantear la probabilidad. Entonces, en este caso, tú simplemente lo que tienes que hacer es usar la definición. Esto es la probabilidad de A inter B, partido por la probabilidad de B. Y ahora, lo que tienes que hacer, como es un problema discreto, tienes que usar la medida de conteo y contar cuántos elementos hay en la intersección de los eventos. ¿Cuántos elementos tú ves aquí en la intersección entre A y B? Te das cuenta que ese es el único elemento común. Por lo tanto, esto es 1. ¿Y cuántos elementos hay en B? 3 elementos. Por lo tanto, si tú sabes que el primer hijo es hombre, ¿cuál es la probabilidad que el segundo hijo sea hombre? Es 1/3. Bueno, pero ¿cuál habría sido la probabilidad marginal de A si tú no hubieras tenido conocimiento que el primer hijo era hombre? En ese caso, tendrías que haber calculado cuál es la probabilidad de que ambos hijos sean hombres dividido por omega, por la cardinalidad de omega. Entonces, en este caso, los casos favorables es 1, pero como estás considerando este como el espacio muestral ahora, entonces esa probabilidad es 1/4. Esto ilustra dos cosas. Que cuando tú calculas probabilidades condicionales, estás reduciendo el espacio muestral a B. Y segunda cosa, que si tú tienes más conocimiento, ¿te das cuenta? Tú incrementaste esa probabilidad. Partiste de una probabilidad más pequeña, pero ahora que conoces, puedes entonces incrementar la probabilidad. Y eso es lo que sucede. Tienes más conocimiento acerca de este evento. Por lo tanto, eso ilustra un poco las ideas de probabilidad condicional y de independencia.